¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otra tarde de radio y de streaming aquí en el Observador Santa Fe, 102.5 del dial, un rato más como cada viernes de 3 a 4 de la tarde. Vamos a hablar de diferentes temas en el programa de hoy. Uno de ellos tiene que ver con las elecciones del próximo domingo. Se vota en todo el país. Llegó, prácticamente estamos en las puertas del 26 de octubre y los argentinos tenemos la enorme posibilidad de elegir quiénes van a ser nuestros legisladores nacionales. En Santa Fe, por lo menos y a priori al estar de las encuestas, se hablaba hasta la semana pasada de un escenario de tercios. Son 9 bancas que se renuevan en la provincia, así que veremos a ver qué es lo que pasa justamente el domingo. Se habla de malas condiciones climáticas. Hay que ver si esto influye o no al momento de ver la participación, que al estar de las últimas elecciones y los últimos comicios en la provincia ha sido escaso. Tuvimos un nivel de participación ciudadana realmente bajo, por lo tanto, bueno, esperamos que se revierta esta tendencia y que muchas más personas, mucho más gente pueda ir a votar este domingo. Se vota nada más ni nada menos que la conformación del nuevo Congreso Nacional. Por lo tanto, es importante. Son 127 bancas de diputados nacionales, 24 de senadores y lo que les mencionaba recién, las 9 bancas que se disputan, que se renuevan en la provincia de Santa Fe. Vamos a estar hablando con la diputada provincial Giselle Mahmoud sobre este tema. Vamos a estar hablando con ellas también sobre femicidios, fundamentalmente lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos días en el país y en la provincia de Santa Fe, cuál es la visión de ella sobre el tema. Vamos a estar hablando con el concejal electo Tati Restaño de política, de elecciones y para ver cuál es el consejo que se viene, cuál es su mirada sobre la nueva tarea del cuerpo legislativo y vamos a estar hablando también del mes de octubre, mes rosa, del mes de la concientización del cáncer de mama con el tocoginecólogo Marcelo Laco. Con él también vamos a estar hablando sobre esta cuestión que es importante, que es significativo hablar por estos días de la necesidad de los controles y meternos justamente en torno a este tema. Empezamos ya mismo con el programa, nos escuchás 102.5, nos ves en el canal de YouTube, El Observador Santa Fe y en Instagram, El Observador Santa Fe. Lo acompañamos durante esta hora de programa. Bienvenidos. Seguimos en un rato más, 102.5 en el Observador Santa Fe. Nos acompaña Giselle Mahmoud, diputada provincial de Unidos. Giselle, gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están viviendo estas últimas horas de campaña electoral, ya rumbo al domingo 26? ¿Qué significan básicamente estos comicios legislativos a nivel nacional para la provincia de Santa Fe? Bueno, viviéndolos con mucha intensidad, tratando de hablar con la mayor cantidad de vecinos y vecinas de nuestra provincia en cada uno de los rincones para que pueda acompañarnos a este espacio que conformamos este año desde Unidos para Cambiar Santa Fe, que es el frente político que lidera Maximiliano Puyaro en nuestra provincia. Bueno, hicimos una nueva alianza nacional con otras provincias, con otros gobernadores del país, con la idea de poder ofrecer en estas elecciones nacionales una alternativa distinta a esto que nos quieren proponer como casi sin opción entre Milei y el kirchnerismo del pasado. Bueno, nosotros estamos tratando de contarle a todos los santafesinos y santafesinas que hay un espacio nuevo, que hay un espacio distinto, que surge desde el interior con la fuerza de gobernadores que están llevando adelante gestiones muy buenas en sus provincias y que quiere venir a plantearle a la Argentina una salida diferente, donde el diálogo, el consenso, el ponernos de acuerdo, el sentarnos en una misma mesa independientemente de los partidos políticos que integramos, nos permita construir un Congreso diferente, ¿no? Viste que seguramente a ustedes les pasa, vemos las imágenes del Congreso y esto es un escándalo constante, una discusión chicana, obstrucción a las leyes que se tienen que tratar, que muchas veces son fundamentales para los argentinos, como puedo poner, por ejemplo, el caso de las leyes de discapacidad, que se han tenido que discutir, o del financiamiento universitario, se han tenido que discutir tantas veces en el Congreso porque no se logran poner de acuerdo o porque hay idas y vueltas. Bueno,
Provincias Unidas, este frente nuevo que lidera el gobernador Puyaro y que lleva de candidata a Gisela Scaglia y a Pablo Farías, es una alternativa distinta para votar un proyecto serio, con gente que sabe gobernar, que va a ir a Buenos Aires a defender a Santa Fe y no a responder a lo que diga Cristina, Macri, Milei y todos esos líderes de Buenos Aires que muchas veces desconocen un montón lo que nos pasa en el interior del país. El escenario que se da en Santa Fe es atípico en el país, porque es un escenario de tercios. Generalmente hay una polarización muy grande en toda la Argentina. ¿Cómo ves justamente el panorama para el domingo? Bueno, Santa Fe siempre tuvo una característica muy particular, que es que acá hay expresiones propias de nuestra provincia que siempre han tenido expectativa, ganas y proyecciones hacia lo nacional. Siempre los escenarios polarizados en las elecciones nacionales son complejas para las terceras vías, pero tenemos mucha expectativa y mucha fe porque sabemos que estamos haciendo un gran gobierno en la provincia de Santa Fe, que hemos dado respuesta al principal problema que afectaba a la provincia, como es el caso de la inseguridad y la violencia que teníamos en nuestra provincia, porque estamos haciendo obras millonarias inversiones millonarias en obra pública Ujú. desde cada punta del oeste al este hasta el norte y el sur. Creemos que eso la gente lo está viendo, creemos que hay un acompañamiento al gobierno provincial que se expresó ya también en este año en las elecciones anteriores y ojalá que eso se pueda replicar por muchos ciudadanos que elijan una alternativa distinta. Yo creo que hay mucha gente que le tuvo mucha esperanza a este gobierno, que le puso mucha paciencia, que le tuvo tolerancia, pero que se va dando cuenta que cada vez se endeuda más para pagar comida, para pagar servicios, tiene que salir a buscar nuevos empleos, industrias que cierran todos los días, una situación económica que parece atada con alambre y que no se termina de acomodar, que obviamente eso está afectando en la vida cotidiana de un montón de santafesinos que creo que si bien no quieren volver al pasado, tampoco están conformes al 100% con lo que hoy está pasando en la Argentina y ahí es donde Provincias Unidas dice, bueno, la superación a lo de Milei no es el kirchnerismo del pasado, no son los viejos dirigentes que ya han gobernado esta provincia y la nación, sino que es algo nuevo que podamos generar donde importen más las ideas y los proyectos que las ideologías y los partidos, algo que quizás es contracultural para la Argentina, pero que le ponemos una ficha y lo que estamos viendo es eso, un descontento con el gobierno nacional, un miedo a volver al pasado y ahí, bueno, tratando de construir una esperanza con este frente alternativo. Hablábamos con el gobernador Puyaro esta semana y nos manifestaba que es un gobierno que tiene mucho territorio, que camina habitualmente la provincia de punta a punta y que la gente la está pasando muy mal, que el común denominador es ese. ¿Cuál es Sí. la sensación que tienen ustedes cuando recorren los distintos barrios y distintas localidades de Santa Fe? Bueno, la misma, te ponía algunos ejemplos recién. Las familias ya no alcanzan a pagar sus tarjetas de crédito. Las usan para bienes que son básicos, para la comida del mes, para las cosas que necesitan los chicos para la escuela, el transporte que aumenta, la inflación que si bien se acomoda, no termina de acomodarse totalmente la economía, entonces los salarios no crecen, no se alcanza a llegar a fin de mes. La sensación que tenemos cuando recorremos la calle es que la gente la está pasando mal, que hay mucha necesidad, que hay mucho corrimiento del Estado de lugares donde antes era muy importante y estaba presente. Te puse el ejemplo del colectivo de discapacidad, pero te puedo mencionar los colectivos vinculados a la salud. Hay un montón de problemáticas vinculadas a las adicciones, a los consumos en el territorio que sumado a una crisis económica son un cóctel muy explosivo y el corrimiento del Estado Nacional se nota. Se nota porque no llegan los recursos a Santa Fe, porque el Estado provincial tiene que hacer un esfuerzo mayor, porque tenemos que salir a hacer obras que le corresponde al presidente, pero que no se hacen y nosotros vamos a poner siempre por delante al santafesino y hacer los esfuerzos que podamos para que eso se termine. Y hace unos días atrás, creo que la semana pasada, estuvimos con el senador Paco Garibaldi, con Pablo Farías, con Clara García y el ministro Enrico en el barrio Loyola. Estuvimos en distintas localidades, en distintos barrios de nuestra localidad recorriendo y lo que vemos es eso, que la gente nos dice, no puedo más, no llego a fin de mes, no me alcanza el sueldo. En mi pequeño comercio tenía un kiosquito en mi barrio, ya no me compran más, la gente no tiene plata, van a los grandes mayoristas que ya ni funcionan como mayoristas, funcionan también vendiendo al por menor y eso está liquidando un montón de pequeños comercios. Entonces, nada, la verdad que es una situación muy preocupante para la economía santafesina. Vemos gente que utiliza por su trabajo, o por su industria o por su actividad profesional las rutas de Santa Fe, que cuando te transitas una ruta nacional no podés Sí, tremendo. atravesarla. Tenemos cada vez más muertes, más accidentes de tránsito en un montón de localidades de la provincia. Bueno, la verdad que se ve eso, se ve un país que no está saliendo adelante, sino que por el contrario está en un estancamiento, que la gente la está pasando mal y que hace falta
gente que gobierne, porque lo que no vemos en Argentina, vemos mucha confrontación, vemos mucho relato, vemos mucha narrativa, vemos un montón de presidentes de otros países opinar sobre la situación que vivimos nosotros, pero no vemos una sola escuela que se abra, no vemos un hospital que se mejore, no vemos salarios que se mejoren, no vemos obra pública, ni infraestructura, ni servicios, entonces es muy difícil imaginar que esto en los próximos 2 años va a tener un Provincia- mejor futuro. Provincias Unidas, ¿llegó para quedarse? ¿Es un proyecto a largo plazo o es una cuestión meramente electoral momentánea? No, creo que parte de la vocación de dirigentes de distintas provincias de la Argentina, de en primer lugar, poder pelear por el federalismo que debería tener este país y que no tiene. Cientos de decisiones que se toman en Buenos Aires o que no se toman desde Buenos Aires afectan a los santafesinos. Ayer, en el acto de cierre de campaña que hicimos de Provincias Unidas en Regatas, donde hubo más de 2.000 personas, el senador Paco Garibaldi ponía 2 ejemplos muy concretos. El puente carretero, que por una decisión que no se toma en Buenos Aires, que hace 5 presidentes que prometen hacer ese puente y no lo hacen, no deciden ejecutarla, pero el gobernador sí, bueno. Tenemos un montón de ciudadanos que están siendo afectados por esa obra que hoy está en tránsito, en ejecución, pero que tardó muchísimo tiempo para estar en este punto, por decisiones que no se tomaron en Buenos Aires. Y ponía otro ejemplo muy interesante acá cerquita en Laguna Paiva, que decía 200 hectáreas del ferrocarril de Laguna Paiva que quedaron totalmente abandonadas, donde se perdieron cientos de puestos de trabajo, que no han funcionado para ningún tipo de vida útil que le sirva a su comunidad en todo este tiempo, también por una decisión que en su momento se tomó a nivel nacional desde un escritorio en Buenos Aires. Entonces hablamos de cosas que suceden o que no suceden en función del termómetro que un montón de gente que vive a más de 500 kilómetros de acá tiene de lo que nos pasa en el interior, y la realidad es que los que vivimos acá sabemos que es muy distinto. Entonces, desde ese lugar se parte con la creación de Provincias Unidas, un anhelo de armar una fuerza del interior que pueda discutir un país más federal, un país donde los recursos lleguen a las provincias, donde tengamos el peso que tenemos que tener en el Congreso, donde se escuchen nuestras necesidades, que ya tuvieron muchos dirigentes antes. Yo no puedo dejar de recordar las últimas conversaciones que tenía con Miguel Lifchit cuando compartíamos el bloque de diputados en los últimos tiempos de sus días de vida, y él insistía muchísimo en que no puede ser que en la Argentina no haya habido presidentes del interior productivo, presidentes de la región centro, que había que generar un frente transversal que tenga capacidad de gobernar la Argentina y gobernarla bien. Bueno, algo de todo esto está latente ahí, y creemos que es una experiencia. Va a haber que ver cómo salen las elecciones, pero es una experiencia que tiene que ver con un ejercicio del diálogo, de la transversalidad, de la construcción de políticas públicas y de pensar en el país en su totalidad, no solo en Buenos Aires, que tiene mucho por delante para recorrer todavía de cara al 2027. Lamentablemente el nivel de participación no fue el esperado durante las elecciones de este año, por distintas circunstancias. ¿Cree que se puede revertir esta tendencia, incluso teniendo en cuenta que son elecciones nacionales y que generalmente la gente no suele concurrir masivamente a este tipo de comicios? ¿Qué piensas que puede pasar el domingo? La verdad que no lo sé anticipar, espero que pueda haber mayor participación de la ciudadanía. Creo que la mayoría de nosotros nos sentimos como un poco, te lo decía al principio, en disgusto cuando vemos al Congreso Nacional y cómo funciona. Creo que todos tenemos expectativas de que este país pueda estar mejor. Y la verdad es que si no vamos el domingo a votar, hay un montón de ciudadanos de la Argentina que van a decidir por nosotros cómo tiene que conformarse ese Congreso. En una coyuntura política donde leía muchas declaraciones que están haciendo los candidatos de la Libertad Avanza o del peronismo, los dos buscan controlar el Congreso para poder imponer sus decisiones, sus agendas y sus miradas de la Argentina. Y la verdad es que lo que le hace falta al país, a nuestro entender, más que la imposición de unos sobre otros y la discusión y la pelea constante de unos sobre otros en esta grieta que nos ha hecho mucho daño, es la de sentarnos todos en la misma mesa y pensar cuáles son los problemas, qué podemos hacer desde cada nivel de gobierno, cómo va a contribuir cada uno, qué puede hacer el legislativo en el Congreso, qué puede hacer el ejecutivo con el gobierno nacional. Algo como lo que hacemos en Santa Fe. Vos sabés muy bien que nuestro frente político de gobierno es amplio, no todos pensamos lo mismo, no todos tenemos las mismas identidades partidarias, pero sin embargo estamos pudiendo llevar adelante un gobierno. Eso creemos que es lo que se necesita, y tenemos la oportunidad de empezar a cambiarlo con el voto que hagamos el domingo en el Congreso a los diputados nacionales, que son los que después van a ir a discutir las retenciones al campo, la reforma laboral, cómo le impacta a nuestras industrias, que van a discutir las pensiones por discapacidad, si se ajustan o no se ajustan, y si crecen o no crecen. Bueno, nada, ojalá que el porcentaje sea mayor. La verdad que no sé cómo va a salir, pero esperemos que pueda ser mayor, sobre todo por esto, para que la gente dé un mensaje en las urnas. Es la oportunidad de hacerlo. Si estoy conforme, el mensaje es que estoy conforme y apoyo este gobierno. Y si no siento que del todo la cosa esté tan bien y que deberían escuchar un poco más, o que deberían aclarar tantas sospechas de corrupción que están alrededor del presidente y su entorno más cercano, bueno, la oportunidad de decírselo es ahora con el voto, eligiendo una alternativa distinta. Te pregunto por los femicidios que está azotando a la Argentina desde hace mucho tiempo, pero particularmente en estos últimos días.
nos hemos enterado de casos atroces en el país, en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo definirías este momento? Bueno, creo que lamentablemente no es una sorpresa para muchas de nosotras que estemos viendo las cifras de femicidios que vemos, ni el nivel de violencias a las mujeres que vemos. Y digo que no es una sorpresa, lamentablemente, porque muchas ya venimos denunciando hace tiempo, desde que este gobierno nacional asumió, que la decisión de recortar políticas públicas, de recortar presupuestos, de eliminar más de 50 programas que asistían a víctimas de violencia de género o que trabajaban con la autonomía y la independencia de las mujeres para que puedan salir de los círculos de violencia, obviamente iban a tener una consecuencia muy concreta en la vida de muchas de ellas. Y es el desamparo, es sentir que cuando vos no tenés las herramientas por vos misma para salir de situaciones que son súper complejas, tampoco tenés a la sociedad organizada a través del Estado que te esté dando una mano. Y tampoco sorprende, lamentablemente, porque el principal lugar desde donde yo veo que se ejerce la violencia hacia las mujeres y se legitima todo tipo de acción violenta, agresión, violencia sexual, o sea, hay una alegoría permanente en las redes sociales y en los Ujú. discursos del presidente a la violencia sexual, hay un ataque constante a las mujeres opositoras, hay un ataque constante a las artistas mujeres que se animan a decirle al presidente lo que piensan. Entonces, todo eso al mismo tiempo, la falta de política pública, la falta de recursos, la ruptura de los tejidos sociales que estamos viendo por la crisis social y económica que se vive en Argentina, sumado a que la violencia se está todo el tiempo reproduciendo y incentivando desde los más altos niveles de la política y del poder institucional de la Argentina, y bueno, obviamente que creo que eso tiene una consecuencia, que es que parezca que todo está permitido y que salgan videos como la publicidad de Shell que se hizo tan viral y tan famosa, donde hacemos chistes sobre meter en una bolsa de consorcio a una mujer y mandarla para algún lado para que no moleste más, ¿no? Entonces, los ataques de los streamers vinculados al gobierno permanentemente, a la comunidad LGBT o al feminismo o al movimiento de mujeres, todo eso tiene una consecuencia directa, que es que pareciera que si uno es violento no pasa nada. Y hoy con las redes sociales y con la tecnología y con lo digital, lo hemos hablado mucho en la reforma de la Constitución cuando hablábamos de los ciberdelitos y de la protección a los niños, a las mujeres en Internet. Hoy hay un montón de cosas que antes solo pasaban en la calle que también están pasando en Internet y que están legitimadas desde el poder. Entonces, es realmente triste, muy lamentable, muy preocupante. Refuerza el hecho de que hacen falta políticas públicas y también mayor participación de las mujeres en los ámbitos de decisión para poder trabajar sobre esto. Y la verdad que celebro, ayer o anteayer, un anuncio que se hace desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, donde se van a reforzar los dispositivos electrónicos tanto para la protección de las mujeres como para el control de los agresores, porque algunos de los casos que hemos visto eran con incluso denuncias y con Sí, medidas ya sí, 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 tomadas, que sí, nos ha sí, pasado, hemos sí. visto estas situaciones un montón de veces. Hay algo que puede seguir reforzando la provincia en términos de política pública y de prevención y de concientización. Podemos seguir actualizando y mejorando algunas normas, pero acá hay un rol que es fundamental, que también es el de la justicia y que lo hemos dicho hasta el cansancio muchas de las que somos legisladoras, que es que si la justicia no se compromete con tener medidas más efectivas y controlar las decisiones judiciales que después se tienen que hacer cumplir por parte de los ciudadanos que tienen una denuncia o una causa judicial por violencia, esto es un gran dejar pasar y hay una impunidad muy grande. Así que Eh, bueno, mucho para seguir trabajando. sí, sobre todo en esto, ¿no? Hay un sistema que debe proteger a la víctima, que denuncia en reiteradas ocasiones, que incluso se dictan medidas de restricción para con el victimario, y sin embargo esta persona vuelve y termina justamente en este tipo de desenlace. ¿Cómo se la puede proteger justamente para evitar este tipo de circunstancias y para que esas mujeres que la están pasando mal en sus casas se animen de una vez por todas a denunciar en un contexto tan complicado y tan difícil? Sí, de hecho, la línea 144, que es la línea donde uno puede llamar para solicitar asistencia, asesoramiento, acompañamiento, es una línea que también ha sido desprovista de los recursos, está funcionando con el personal mínimo. Ujú. Obviamente que eso repercute y un montón en que cuando una mujer no puede acercarse a lo mejor a una oficina porque quizás está viviendo dentro de su propia casa, una situación muy urgente y requiere llamar por teléfono a un lado, no tenga las personas suficientes o no la atiendan o no la puedan aconsejar. En Santa Fe todos estos dispositivos que se van a incorporar en esta semana van a estar siendo monitoreados por el 911, que es un sistema bastante parecido también, donde se puede acompañar, recibir denuncias, pero creo que la salida son muchos caminos al mismo tiempo y nosotros esto en la legislatura lo hemos discutido muchas veces. Hay mucho que se puede agilizar en el tránsito de una mujer que hace su primer denuncia hasta que recibe una solución concreta. Em,
primero, que no sean tantas oficinas, que no tenga que revictimarse permanentemente contando su testimonio, que tengamos más abogados capacitados. Ahora, la reforma de la Constitución, por ejemplo, una de las cosas que modifica es el sistema de la defensa pública para aquellos que no pueden pagarse un abogado para una causa. Entonces ahí vamos a tener un sistema de defensa integral que no va a ser solo para lo penal, va a ser en un montón de aspectos y hay que pensar cómo lo vamos a poner en marcha, pero que puede ser una gran herramienta también de la mano con equipos que ya están capacitados en Santa Fe porque se ha trabajado mucho. Pero nada, son muchas cosas en paralelo. En primer lugar, no dejar de concientizar sobre el odio, sobre la violencia, sobre la importancia de respetar al otro, sobre la importancia de la vida y la dignidad de las personas por igual, independientemente del género que tenés. Y eso es desde que somos chiquitos en la escuela, con la implementación de la ESI, con la explicación de lo que implica la violencia de género, hasta los dispositivos en el Ejecutivo para responder a las situaciones y contenerlas y acompañarlas. Y vuelvo a insistir, el cambio más profundo y el que más hace falta y el más lento que no se logra dar está en la justicia y eso es fundamental. Porque si vos tenías una medida de restricción, pero no la estás cumpliendo y ningún juez puede hacer nada al respecto, la verdad que entonces estamos atados de pies y de manos y hay un poder del Estado que no está sirviendo para mucho en ese sentido. Hablando de la justicia, hay un informe del Observatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un dato elocuente, tremendo, que habla que en los últimos 8 años en la Argentina, casi 1.700 niños, niñas y adolescentes quedaron sin su madre, producto de femicidios y de esta violencia de género. Acá hay un dato concreto y terrible, ¿no? Del momento que pasa Argentina con este tema. Totalmente, porque lo más grave de todo es que ni siquiera afecta solamente a la mujer que recibe esa violencia. Sabemos que acá termina involucrada toda la familia. Terminan involucradas las amistades, se rompen un montón de lazos, las personas son aisladas. Bueno, creo que el caso de Julieta Perandi es un caso súper ejemplificador de cómo esto atraviesa todas las clases sociales, todas las capacidades económicas, todas las herramientas que pueda tener una persona y cómo opera el mecanismo de una persona que ejerce violencia. Entonces, la verdad que es tristísimo, porque mientras el Estado no hace nada, esos chicos están perdiendo sus familias y son personas que no la van a recuperar y que probablemente eso trunque proyectos de vida, arruine experiencias personales de vida de esos niños y no hay mayor obligación del Estado para cuidar el futuro de su país que cuidar a los chicos y las chicas, ¿no? Es como la tarea primordial, así que hay mucho para hacer en ese sentido. Giselle, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. La diputada provincial Giselle Mahmoud con nosotros, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. Seguimos en programa, estamos en el Observador Santa Fe, 102.5 del dial, como cada viernes. Gracias por acompañarnos hasta las 4 de la tarde. Estamos con Tati Restaño, concejal electo de la ciudad de Santa Fe. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estamos? Hola, Germán. Todo bien, todo bien, por suerte. La verdad que venimos de unos días muy lindos, con mucho cariño de la gente. Venimos trabajando muchísimo con toda la organización, con la gente fundamentalmente. Hay muchos puntos de encuentro y la verdad que en estos momentos donde todo parece jodido, te encontrás con la solidaridad de muchas personas que le tienden una mano a los más humildes, a los más postergados y la verdad que vengo de días muy buenos. Quiero transmitir eso como primer intercambio. En un contexto tan complicado, tan difícil, de tanta falta de todo para la gente, está bueno estar contento. Sí, la verdad que sí, porque la cosa está muy complicada. Sí. La crisis económica está llegando a muchos sectores de la sociedad. Nosotros arrancamos hace mucho tiempo. Yo en mis principales inicios de la militancia, yo hablaba en el año 2013, 2014 de una pobreza estructural
Y si hoy hago todo el recorrido, en ese momento había un 22, 23, hasta 25%. Y si hoy hago todo un recorrido de cómo viene en aumento la pobreza en estos últimos años, principalmente en la última década, ve los problemas de la gente, ve los nuevos problemas que van surgiendo a causa de la crisis multidimensional que está sucediendo en la actualidad. Y encontrarme con gente que quiere salir adelante, con personas que quieren organizarse y que empiezan a planificar la esperanza, no solamente organizar la bronca, porque hay mucha bronca. Independientemente de lo que pienses, independientemente del partido que formes parte, hay una bronca generalizada, pero encontrarte con la etapa superior de planificar la esperanza, me parece que bueno, es un buen síntoma y bueno, que esperemos que se reflejen en las urnas el domingo, que la gente se acerque, porque bueno, en las elecciones provinciales y locales pasadas, acá en la ciudad de Santa Fe votó solamente el 46%. Eso refleja que hay una distancia muy grande de la política con la gente, pero creo que ahora hay otro síntoma, producto obviamente de la crisis que está atravesando el gobierno de turno, con todo el caso de la corrupción de Spert, que se bajó de candidato, que eso obviamente es un golpe fuerte para la Libertad Avanza. Después, bueno, lo que viene pasando con el gobierno provincial, que bueno, viene con todos los sectores, independientemente de lo que labures, viene golpeándolos, ya sea con el aumento de los servicios. Estuvimos reunidos con algunos sectores empresariales, con las facturas que le están llegando a la industria, a la pyme, a las cooperativas, que son las que fundamentalmente dan trabajo, menos en nuestra ciudad, o a empleados públicos, por ejemplo, docentes, enfermeros, profesionales de la salud en general, que bueno, está viendo una crisis que bueno, necesita de todos y de todas, porque ahora no va a alcanzar de lo que viene solamente con un Estado presente, sino que tenemos que empezar a organizarnos con todos los sectores, independientemente desde los medios de comunicación hasta gremios, sindicatos, hasta movimientos sociales, hasta movimientos estudiantiles. Necesitamos organizarnos porque vamos a necesitar de todos para sacar otra vez al país adelante y dejarlo como nos merecemos, que es vivir tranquilos. Hoy no podemos tener estos problemas de que Argentina produce alimentos y tenemos que estar exportando frutas y verduras de otros lugares. Eso no tiene que pasar. Tenemos todo para salir adelante o para que la gente no tenga hambre. Bueno, son este tipo de problemas que a mí me pegaron muy fuerte en este último tiempo. Bueno, en las elecciones que encabecé hace muy poquitito tiempo, fueron parte de nuestra agenda. Pero que bueno, ahora estamos en otro momento, que es preparar todo el escenario como para llevar adelante algunas iniciativas que le solucionen la vida a la gente, porque gobernar también es eso, encontrarle soluciones a los problemas que está sufriendo nuestro pueblo. ¿Cómo ves el panorama para el domingo? ¿Qué escenario te imaginas el domingo electoral? Mira, yo creo que nosotros habíamos previsto un escenario de tercios al inicio de esta campaña, que costó mucho llegar hasta acá. Nosotros, bueno, como ustedes saben, formamos parte de Fuerza Patria. Hasta ese domingo que estaban cerrando las elecciones parecía como que no cerraba una lista de unidad, y en un momento nos reunimos y dijimos, che, si no nos unimos todos, independientemente de lo que pienses, va a ser muy difícil poder ponerle un freno al gobierno de Javier Milei.
y decidimos unirnos, dejar nuestros intereses partidarios de lado y con una madurez política, la verdad que como nunca había visto, al menos en mi corta edad de militante y más con una militancia partidaria. Yo vengo de otro lado, de una militancia más comunitaria, social o estudiantil previa, que bueno, no conocía estos lugares y la verdad que me encontré con un cierre de listas que la verdad nos generó mucha esperanza, principalmente la candidatura de Karen Tepp. Es una gran compañera que hace mucho tiempo nos encontramos militando juntos en la ciudad de Rosario y que a mí me alegró muchísimo que ella pueda encabezarla, así que nos genera una esperanza terrible. Y veníamos con esa lectura de un escenario de tercios, pero que durante la campaña empezaron a suceder cosas. Principalmente del gobierno nacional con las causas de corrupción de Spert, pero que obviamente se tradujo a todas las provincias y vemos cómo no está pudiendo llegar a su propio electorado del gobierno de Javier Milei, y por eso decide venir a la ciudad decidió ir a la ciudad de Rosario a cerrar la campaña, pero que bueno, lo vemos con muchas expectativas. Yo espero que en la ciudad de Santa Fe demos una demostración de toda la unidad del campo nacional y popular y que podemos lograr ganar la ciudad de Santa Fe. Ojalá que la gente nos acompañe, estamos haciendo lo posible para que conozcan nuestra propuesta y así que muy esperanzado. Contanos de tu proceso. Hablabas recién 2014, 2015, cuando comenzaba esa militancia, a este momento de ser electo concejal en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo transcurrió todo eso? Mirá, yo arranqué sin saber que estaba militando. Y arranqué en una iglesia, en una parroquia, en barrio San Agustín 2. Y a mis 15 años encendí la primera olla. Le dábamos, hacíamos una copa de leche para muchos pibes. Y esa copa de leche se transformó también en un espacio de alfabetización y de apoyo escolar para los pibes del barrio. Y que después pudimos recuperar una cancha que hasta el día de hoy sigue estando la canchita en pie. Y en un momento decidí interesarme un poco más por la política. Me gustaba mucho discutir sobre política, pero entendía que tenía que tener algunos elementos más teóricos, si se quiere, y empecé a estudiar ciencia política. Ahí, bueno, empecé a militar también en la universidad. Fundamos un frente que se llama Octógono, que este año cumplimos 10 años de la conducción de ese centro de estudiantes que sigue en pie. Y en el transcurso de esa militancia más universitaria, que me enseñó mucho, la universidad es una muy buena escuela para pibes y pibas que están interesados en ver la política como herramienta de transformación social. Uh-huh. Y en un momento me cruzo en la ciudad de Santa Fe con un problema muy grosso, que era la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda, y me acerco a conocer, porque lo que me llegaba a mí era de los medios de comunicación, con un proceso de toma, con violencia, estaba metida la policía, estaba metida algunas familias del barrio. Y cuando me acerco a hablar con las familias, claro, la realidad era completamente otra. Me encontraba con familias que no tenían dónde vivir, que estaban en la calle y que había un problema muy grande con el acceso a la tierra y a la vivienda. Me encontré con un movimiento, con compañeros y compañeras que me empiezo a acercar de a poco y me enamoré profundamente. Hasta el día de hoy yo extraño mucho la militancia social. Vengo ahí y cumplimos 10 años hace poco también de ese movimiento que me enseñó todos los días a construir organización, a construir una red comunitaria en más de 20 barrios populares de la ciudad. Tenemos una fábrica que en pleno macrismo estaban cerrando pymes y dijimos, si tenemos todos los saberes de trabajo, nos juntamos con los trabajadores que estaban siendo despedidos, si tenemos
todo el saber del trabajo y tenemos todos los instrumentos, ¿por qué no abrimos nuestra propia fábrica? Y abrimos un polo productivo para que todas esas personas y esas familias puedan seguir laburando. Hoy sigue en pie ese polo productivo. Cuando nos dimos cuenta que el problema de la situación de calle, los gobiernos no estaban dando soluciones, dijimos, che, ¿y por qué no abrimos una casa y se quedan a dormir acá los pibes? ¿Y por qué esos pibes, si muchos tienen problema con el consumo problemático, no vamos a una universidad y le decimos si no nos puede dar una mano en el abordaje de los consumos problemáticos de sustancia? Y pudimos abrir 2 casas que abordan los consumos problemáticos de sustancias. Tenemos dispositivos para gente en situación de calle, y en el barrio donde faltaba una escuela, la pudimos abrir, pudimos fundarla. Yo fui uno de los que fundé esa escuela. Después, a causa de que la escuela nos quedaba muy chica y veíamos tantos pibes que no sabían leer y escribir, dijimos, che, ¿y por qué no hacemos un plan de alfabetización en la ciudad de Santa Fe? Y se anotaron 50 voluntarios para alfabetizar a pibes y pibas, a adultos y adultas que no pueden acceder a sus estudios primarios. Y logramos eso, y en un momento nos dimos cuenta que los problemas iban creciendo cada vez más, que la estábamos pasando muy mal. Había momentos donde no veíamos una luz, una esperanza en el futuro cercano. Dijimos, bueno, hay que llegar a los lugares de la toma de decisiones, y empezamos por el consejo. Y la gente nos acompañó, escuchó nuestra historia, a los que los pudimos llegar, porque nosotros no tenemos recursos para competir contra los grandes aparatos. La gente nos eligió, y bueno, y logramos esta banca que bueno, que estamos muy contentos, muy esperanzados, pero también somos responsables de ahora de un montón de expectativas que tiene la gente con nosotros, y que vamos a hacer lo posible para lograr materializar de lo que estamos hablando. Por eso nosotros dijimos que una de las grandes cosas es que el consejo tiene que parecerse a tu pueblo. Ese 46% que fue a votar a la ciudad de Santa Fe, no fue porque no sabía que no había elecciones, que pasaba eso en gran parte, que no sabía que había elecciones, sino porque la política dejó de resolverle los problemas a la gente. Y que cuando yo me encontraba con concejales que cobraban una fortuna por hacer sus funciones, y con una enfermera contratada que cobraba 600.000 pesos, había una diferencia muy grande. Entonces dijimos, en plena campaña, nosotros vamos a impulsar la reducción del 50% del salario de los concejales. Y nos acusaron de que lo decimos en campaña. Entonces ganamos en las elecciones, y lo primero que hicimos fue presentar un proyecto de reducción del salario de los concejales, porque el consejo tiene que parecerse a su pueblo. Al menos esa es nuestra visión. Nosotros no podemos, yo cuando ingreso al consejo, no puedo despegar económicamente de la realidad de la gente, porque Paulo Freire, que es un pedagogo brasilero que nosotros y nosotras seguimos mucho, decía que las cabezas piensan donde los pies pisan. Sabio el pedagogo, ¿no? Lo decía por algo. Es que si uno no conoce, no vive las problemáticas de la gente común, va a empezar a discutir cualquier cosa en los lugares de toma de decisiones, y nosotros tenemos una responsabilidad, que es empezar. Nuestros únicos privilegiados van a ser los niños y las niñas, que son los que más están sufriendo las consecuencias de estos gobiernos actuales, y que vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda, y es nuestra tarea. Y no solamente nos quedamos con la presentación de la reducción del 50% de los concejales, sino que dijimos, che, hay un gran problema con las personas en situación de calle. Necesitamos hacer un diagnóstico general, porque lo peor que te puede hacer es pensar soluciones sin toda la información. Y fuimos a buscar a la UTN. La UTN nos dijo, cuenten con nosotros para hacer ese informe. Y relevamos a todas las personas en situación de calle. Dio 730 personas en situación de calle. Después en ese relevamiento hicimos un informe preliminar que circuló por varios medios de comunicación. Y después dijimos, bueno, con todos estos datos vamos a presentar una política pública. Y presentamos la emergencia en situación de calle, que lo que busca es lo mínimamente humano. Es tenderle una mano a quienes peor la están pasando, que se reconozcan los centros de integración social existentes,
que el parador municipal no cierre en invierno. No cierre en invierno, que siga abierto los 365 días del año, las 24 horas, porque necesitamos un techo para vivir. Hace un mes, mataron a Nicolás Tonón. Lo quemaron vivo en el Parque del Sur. Nicolás Tonón era un pibe de 28 años. Lo relevamos. Iba a nuestros dispositivos a buscar un plato de comida. Nosotros queremos lograr nuestro propósito, es tener una Santa Fe más humana. Es nuestro único propósito, y todo lo que tenga que ver con lograr ese propósito van a contar con nosotros, independientemente de lo que pienses, porque nosotros creemos que la política es una herramienta, y yo soy un medio más de la población que en este caso estaba exigiendo que se solucione la problemática de situación de calle, y por eso lo presentamos incluso antes de asumir. Nosotros no vamos a esperar a asumir, lo vamos a presentar. Lo presentamos, eso es lo que dijimos, y lo estamos haciendo. Ya empezaron a trabajar antes de asumir la banca en diciembre. Sí, totalmente, y nos estamos juntando por diferentes motivos. También el tema del presupuesto para mí es algo fundamental, es neurálgico para el año que viene, porque los concejales tienen la potestad también de controlar el presupuesto, cómo lo ejecuta el intendente, y lo quieren aprobar ahora. Lo mismo con la caja de jubilaciones y pensiones municipales. Va a haber, ojo trabajadores municipales, porque lo que hizo Puyaro en provincia lo va a hacer Poletti en Santa Fe en estos días. Hay que estar atentos. Yo vengo estudiando de cerca el tema, y van a contar con nosotros para dar una propuesta superadora a lo que diga el municipio. Lo peor que puede pasar es no tener propuesta, oponerse por oponerse. No, nosotros vamos a seguir proponiendo iniciativas que le mejoren la calidad de vida y del trabajo a centenares de personas. Sabés que la tarea no es fácil, porque hay una mayoría firme, hay una minoría también consolidada. Una banca es importante, pero no es una tarea sencilla desde un cuerpo legislativo, ¿no? Sí, somos uno entre 17. Adentro vamos a conseguir aliados tácticos. Ojalá que nos encontremos con algunos aliados estratégicos también, que pensemos un futuro mejor para la ciudad. La tarea no va a ser sencilla, pero creemos que las personas de a poco empiezan a animarse a hablar, empiezan a animarse a organizarse, que ven que esta crisis, hay algo que está pasando. Viste que muchas veces escuchamos analistas políticos decir, che, ¿y por qué esto no explota en una rebelión como en el año 2001? Yo creo que hay dos elementos básicos ahí. El primero es que existen las organizaciones y los movimientos sociales que hoy son una línea de contención muy grosa, que antes no se veía. Pero la segunda, y que en esto estamos prestando bastante atención, es que los problemas que había en los 90, yo nací en el 94. Soy hijo de comerciantes y de trabajadores independientes, monotributistas, que sabemos muy bien lo que es una crisis económica, porque nos pegaba de lleno, eran los primeros que nos pegaban. Y que en ese momento se organizaba la gente y dedicaba su bronca hacia el gobierno de turno. Y hoy la diferencia que hay es que esos problemas que antes motivaban a organizarse para afuera, contra el Estado, hoy explotan adentro. Explotan dentro de la familia, explotan dentro de las personas, y por eso es la causa de los problemas de la salud mental que está habiendo. Por eso aumentan tanto los consumos problemáticos de sustancia. Hay algo que atender, que son la cantidad de droga que está habiendo y manejo de drogas principalmente en barrios populares, pero esto la clase media también lo sabe, la clase alta también. Hay unos problemas de salud mental que también se explican por la cantidad de suicidios que está habiendo principalmente en jóvenes, y eso es porque hay una escasez de perspectiva a futuro. Nosotros necesitamos no solamente, ahora tenemos una tarea, que es frenar a Milei el domingo. Hay que frenarlo a Milei, que no pueda avanzar con sus políticas de crueldad y deshumanizantes en el Congreso Nacional, y que hoy adquiere es una herramienta fundamental para nosotros en el Congreso Nacional.
pero después tenemos que empezar a diseñar lo que viene. Y ahí necesitamos de todos y de todas, y para eso vamos a trabajar fundamentalmente, para pensar la ciudad que nos merecemos, para pensar la provincia que nos merecemos, y fundamentalmente para pensar la Argentina y nuestra nación que está inmersa también en una patria grande y que en algún momento este tiempo de oscuridad va a pasar. A mí no me cabe duda de eso. Yo soy un optimista que intenta hacer lo mejor en su tiempo para solucionar algunos problemas, pero también para planificar lo que viene. Y creo que tenemos una tarea enorme y que lo vamos a asumir con la mayor responsabilidad que tenemos, como lo venimos haciendo. Tati, gracias por acompañarnos. Lo mejor para lo que viene, para las elecciones y fundamentalmente para tu periodo que comienza en diciembre como concejal de la ciudad. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es la primera vez que vengo al estudio. Sí, sé que tuvimos algunas entrevistas radiales y la verdad que ha sido un honor. Gracias por el recibimiento y por la difusión de estas ideas. El honor para nosotros. Tati Restaño, concejal electo de la ciudad con nosotros. Pausa, enseguida volvemos. Última pausa, venimos del corte informativo hace ratito nada más, nos quedamos hasta las 4 de la tarde aquí en el Observador Santa Fe, 102.5 del dial. Estamos con el doctor Marcelo Laco, tocoginecólogo. Raro esa palabra, me sonó, le pregunté qué quiere decir tocoginecólogo y bueno, recién me explicaba, la verdad que lo desconocía. Gracias por desandarme de esa historia. Ahora lo explicamos. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un gustazo estar acá. Sí, tocoginecólogo quiere decir ginecólogo y obstetra. Entonces resumieron en una palabra las dos especialidades. Sí. Estamos en un mes muy particular, el mes de octubre, mes rosa, el mes donde se habla del cáncer de mama, donde se concientiza sobre esta enfermedad. En realidad es un tema como para hablarlo durante el año, pero me parece que sirve y está bueno hablar sobre una cuestión que muchas veces queda a un costado. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación que ustedes están viendo en torno a esto? Bueno, como vos decís, se cataloga octubre como el mes de los cuidados, el mes rosa, además, pero en realidad el cuidado debe ser siempre, no solamente octubre. Pero bueno, en todo el mundo es así, entonces uno le da mucho más, le pone más énfasis a tratar de transmitirle a las pacientes que se deben controlar en octubre. Es más, en todas las clínicas de Santa Fe hay propaganda de octubre rosa, por ahí hay maratones, hay cosas que me parece muy bien. Y yo creo que la gente en este último tiempo va tomando conciencia. Uno escucha mucho en el consultorio, bueno, mirá, ahora hay pacientes más jóvenes que se han diagnosticado. Eso creo que tiene que ver con que también han mejorado mucho los medios de diagnóstico. Antes quizás no teníamos, quizás las pacientes jóvenes también podían tener el cáncer que lo diagnosticábamos más tarde porque los medios de diagnóstico no tenían la capacidad de poder hacer un diagnóstico precoz. Por lo que había en ese momento. Los ecógrafos, los mamógrafos, los resonadores han evolucionado de una manera increíble. De hecho que son software, así como evolucionan las computadoras, evolucionan nuestros equipos y eso ha ayudado un montón al buen diagnóstico. ¿Se ha evolucionado en los últimos años en diagnóstico y en tratamiento? Sí, las dos cosas. Considerablemente han mejorado muchísimo y eso hace que la sobrevida de las pacientes sea muy alta y que muchas pacientes se curan en el 100% de las veces. Marcelo, ¿cómo es la realidad de Santa Fe y de la Argentina en cuanto al cáncer de mama, en la detección temprana de la enfermedad? Mirá, Argentina es muy grande. Entonces hay lugares que afortunadamente como en Santa Fe, que tenemos medios de diagnósticos muy modernos y muy buenos, pero hay lugares que están alejados de todo eso. En el mismo Santa Fe, en el norte de Santa Fe, vos te vas al norte de Santa Fe y hay lugares que realmente no tienen nada, ni un mamógrafo. Vienen las pacientes y dicen, doctor, allá no tenemos nada, nos podemos hacer todo hoy que venimos y vienen de 300 kilómetros. Sí, es así. O sea, hay lugares, las capitales y ciudades grandes, tenemos cosas,
obviamente para hacer, pero hay lugares alejados y esa es la realidad de nuestro país, que debe ser muy difícil, pero es lo que nos toca, ¿no? Yo creo que eso en todas las especialidades, no solamente la nuestra. Hay un denominador común hablando con las personas que padecen la enfermedad y con los médicos, la necesidad de los controles. Sí. ¿A qué edad es necesario que comiencen los controles? Bueno, los controles deben empezar a los 35, 40 años, la primera mamografía, ¿no? Los controles ecográficos arrancan mucho antes. La paciente cuando va al consultorio siempre se le hace un control de Papa Nicolau, ecografía transvaginal, ecografía mamaria, mucho antes. Pero el control de mamografía, la primera mamografía se recomienda hacer una mamografía de base a los 35 años. Si la paciente tiene antecedentes, esa paciente le haces anual. Si no tiene ningún antecedente, puedes pasar ya a los 39, 40 años, pero sí la ecografía. La ecografía es importante hacerla siempre. Marcelo, ¿qué diferencia hay entre la mamografía, la ecografía, la resonancia mamaria? Buena pregunta. Es re importante porque la gente muchas veces dice, me hiciste la mamografía, ya está, o me hiciste la eco y ya está. Y no, la verdad que son estudios complementarios. Cuando vos haces a una paciente una ecografía y una mamografía, le aumentás las chances un 14% de diagnosticarle un cáncer que por alguno de los dos métodos no ves. Y la resonancia nos ayuda un montón en patologías que no vemos con la eco y con la mamo, o a veces a una paciente, por ejemplo, le diagnosticás un cáncer de 1 centímetro o menos de 1 centímetro y no ves más nada ni en la eco ni en la mamo, y la resonancia te dice que tiene otro cáncer en otro lugar de la mama de 5 milímetros o en la otra mama de 4 o 5 milímetros, que no lo ves por ninguno de los dos métodos anteriores. Entonces, son estudios complementarios y cada paciente tiene su indicación. No es que a todas las pacientes le pedí una resonancia, ni mucho menos, pero la que está indicado, sí, por supuesto. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacerse? Los controles una vez al año, excepto que una paciente que tenga antecedentes familiares, por ahí las tranquiliza, las haces mamografía, a los 6 meses la eco, a los 6 meses mamografía, y la vas viendo 2 veces en el año, por ejemplo. Sí, es importante. ¿Qué signos, qué síntomas padecen justamente la mujer o el hombre para darse cuenta de que tienen la enfermedad? Bueno, eso depende, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico precoz de un cáncer de mama, la verdad que no tienen ningún síntoma, ningún signo y no palpamos nada. Porque a veces hay nodulitos de 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros y uno hace el examen y realmente no palpas nada. Entonces a esas pacientes las diagnosticás por los medios de diagnóstico, ¿no? O sea, una ecografía, una mamografía. Pero cuando el cáncer está más avanzado, ¿qué pasa? Todavía pasa, porque por ahí hay un montón de pacientes todavía, aunque estén mucho más concientizadas, hay un montón de pacientes que pasan 5 años sin controlarse y vienen porque se umbilicó el pezón se le fue para adentro, o ven un cambio de textura en la piel de la mama, y recién ahí dice, uy, hace 5 años que no fui a controlarme. Y eso es un cáncer que ya tiene su tiempo de evolución, entonces empieza a tener cambios en la piel o en el pezón o en la areola, o también a veces puede haber un tipo de secreción por el pezón que eso las asusta bastante, y muchas veces, la mayoría de las veces por suerte no es un cáncer, pero es uno de los síntomas que tiene que llamar la atención. ¿Qué papel cumple el autoexamen en esto? Es importante, yo creo que yo siempre le digo a mis pacientes que ellas van a tocar la glándula y van a tocar como una bolsa que tiene arvejitas. Porque pasa eso, hay mamas que son más densas y otras menos densas. Pero ellas tienen que, si se acostumbran a palparse, van a ver que, aunque tengan las mamas muy densas, que se tocan como arvejitas así, van a ver que hay un cambio. Y las que tienen la glándula más parejita, entre comillas, más suave, si aparece un bultito se van a dar cuenta y consultan enseguida. Es bueno el autoexamen. ¿Qué factores aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama? Bueno, como todo, el cigarrillo y la obesidad es importante. La obesidad es un factor importante porque hay un exceso de hormonas y eso es un factor desencadenante también para que incremente el riesgo de cáncer de mama. Y por supuesto, aquella paciente que tiene antecedentes también tiene... ¿La genética? La genética, si bien los cánceres hereditarios son, depende de donde uno tome la bibliografía, 10 al 20%, no más que eso, pero siempre que tiene un antecedente es importante que se controle mucho más. ¿Y qué hábitos ayudan a reducir justamente la posibilidad de tener cáncer? Lo de siempre, ejercicio, buena alimentación, no fumar,
que eso no ayuda solamente para el cáncer de mama, eso ayuda para todo, ¿no? Para todo, para la vida. Para la vida, en general, tal cual. ¿Cómo han cambiado los tratamientos en los últimos años? ¿Qué se hacía cuando comenzabas a transitar tu carrera y hoy? Mi carrera la empecé hace un montón. Hace un montón. Yo me recibí muy chiquito, tenía 23 años. Y mi residencia la terminé a los 28 y ahí arranqué a trabajar hace un montón de años. Y las cirugías eran mucho más grandes. Vos veías, por ejemplo, que hacíamos en esa época, se hacía algo que se llamaba, la paciente se le diagnosticaba un cáncer y se le hacía directamente algo que se llamaba vaciamiento axilar. Entonces vos veías que las pacientes quedaban con los brazos hinchados. Claro. Eso afortunadamente no lo vimos más, porque después se pudo evolucionar y se hace algo que se llama ganglio centinela, que vos marcás un ganglio y solamente sacás un ganglio para ver el pronóstico y no se hace nada más y la paciente es imposible que se le vaya a hinchar el brazo, pero yo he visto, viste, linfedemas que se llaman porque le sacábamos los ganglios, pero era lo que se hacía en esa época. Claro. Y anterior a mí, bueno, sacaban la mama con los músculos, bueno, eso por Ahora, suerte lo que ha desapareció evolucionado todo. la medicina es impresionante, ¿no? Sí, un montón. Ahora las cirugías son muy conservadoras, y la verdad que, y si tenemos que por alguna causa hacer una mastectomía, siempre estamos con el cirujano plástico y ya hacemos la mastectomía y la reconstrucción. Bueno, ha cambiado considerablemente, sí. Afortunadamente. ¿Qué importancia tiene la detección temprana en la posibilidad de la curación del cáncer de mama? No, que las pacientes que vos diagnosticás en forma temprana prácticamente se cubren el 100% de los casos. Uh-huh. ¿Sí? Es importantísimo. Por eso, viste, yo le digo, venite en un año, son 10 minutos, ¿me entendés? Es un ratito, vos la revisás, le haces una ecografía, le pedís una mamo, es un ratito por año, ¿me entendés? Es re importante, re importante. El otro día hablábamos con una funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia y nos decía que su mayor preocupación es que se habían relajado los controles y que se detectaban cáncer de mama en estadios tardíos. Puede ser, yo no trabajo en la parte pública, pero a ver, también hay que ver... porque por ahí uno escucha y demás, hay que ver, primero, como te decía hoy, de dónde vienen esas pacientes que vienen en estado tardío, y después hay que ver cuando la gente pide turnos en la parte pública, el tema del tiempo, viste, uno escucha quejas, pedí una mamografía y me dieron para 3 meses. Y entonces eso también yo creo que hay que pulirlo un poco, ¿no? Como crítica constructiva, ¿no? O sea, yo creo que si en eso se está fallando, eso hay que arreglarlo. ¿Me entendés? O sea, no prolongar los turnos a los 2 meses, 3 meses, no me parece. ¿Qué nuevos tratamientos o terapias hay disponibles en el país? No, han mejorado, bueno, ha mejorado mucho la parte de quimioterapia. Viste, hay muchas alternativas de quimioterapia. Después, algo que todavía no se hace acá en Santa Fe, también, que hace unos años que se hace, se puede hacer, depende del tamaño del tumor, de la edad de la paciente, hacen radioterapia intraoperatoria, que tiene muy, muy buen pronóstico, y ha mejorado mucho, viste, el tamaño de la cirugía, es lo que la cirugía hoy por hoy es muy conservadora, y las pacientes no se sienten, por suerte, mutiladas como hace un montón de años. ¿Viste? Ha mejorado mucho y eso está bueno. Con tantos años de experiencia, ¿qué rol cumple el entorno familiar en el tratamiento? Es fundamental, ¿no? Yo creo que no solamente para el cáncer de mama, sino para todo tipo de cáncer. Para el paciente o para la familia es el día antes y el día después de que vos das una noticia así. Y la contención familiar es realmente muy importante, es muy importante. Familiar o de algún amigo cercano, que el paciente, la paciente o el paciente, si esté contenido, es fundamental, es fundamental. Ahora, ¿cómo se acompaña el impacto emocional del diagnóstico? Porque es difícil también para... Es difícil y uno se lo tiene que decir, se lo decís de la mejor manera, pero vos ves que le empieza a cambiar la mirada, ¿viste? Y entonces ahí uno se siente medio mal, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, es lo que nos toca desde este lado, ¿no? El médico también es fundamental en esta contención. Yo creo que sí, yo creo que... A ver, yo siempre digo, hay médicos para todas las pacientes, en mi caso que soy ginecólogo, si bien hay cáncer de mama en hombres, muy poquito, entonces yo no he operado hombres de cáncer de mama, pero
es muy importante. El acompañamiento del médico. Yo digo, hay médicos para todas las pacientes y pacientes para todos los médicos. Vos, cuando elegís un médico, es porque tenés plena seguridad de lo que va a hacer, va a estar bien. Entonces, eso es lo que hay que alimentar, ¿me entendés? Yo creo que cuando el paciente dejó de tener feeling con el médico, está bien que se cambie con otro, que encuentre la contención que el médico no le dio. Me parece perfecto. ¿Qué importancia tiene la reconstrucción mamaria en el proceso de recuperación? Muchísima. No es lo mismo una paciente que le tenemos que hacer una mastectomía y hay obras sociales y demás que no le quieren pagar la reconstrucción, la prótesis, y son cosas que hoy por hoy salen bastante caras. No es lo mismo esa paciente que la que se despierta de la cirugía y ya está con la prótesis y el implante puesto y que prácticamente tiene un cortecito que puede ser más grande o más chico, pero con el volumen mamario adecuado igual. Eso cambia considerablemente. Acá para las mujeres es impresionante. Marcelo, ¿cuál es tu mensaje para las mujeres y para los hombres, por qué no? Que postergan sus controles también. Nosotros somos bastante más reticentes a hacernos los controles, sí. pero yo siempre le digo a mis amigos, sobre todo, tenemos que hacernos los controles igual que las mujeres. Vayamos una vez al año al cardiólogo, al urólogo después de los 50 años, ¿viste? Porque nos pueden pasar cosas. Yo creo que el mensaje es que se controlen, que tomemos este octubre rosa como un mensaje de que nos dé una alarmita que nos tenemos que controlar. Pero el mensaje es que elijan, por ejemplo, la fecha de cumpleaños, el mes del cumpleaños, y todos los años se hagan el control que te lleva un rato con el ginecólogo, un rato haciéndose la mamografía, la ecografía, y la verdad que el pronóstico es totalmente distinto. ¿Qué significa prevenir el cáncer de mama? ¿Qué significa prevenir el cáncer de mama? Y disminuir muchísimo la mortalidad la mortalidad de la mujer, porque es un cáncer que se lleva muchas vidas por año. Marcelo, un gusto hablar contigo como siempre. Bueno, un gustazo estar acá y gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. El doctor Marcelo Laco con nosotros. Cerramos el programa. Pausa y ya venimos.